Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz, una vez más aquí juntos para el repaso de la lección de esta semana. Y estamos en la lección 6, se titula Motivación y preparación para la misión. Cómo nuestro Señor Jesucristo nos motivó para que podamos cumplir esta misión. Pero no solamente quedó en motivación, sino también Él prometió enviar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos prepara para cumplir esta gran misión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Así que tenemos ya una misión, tenemos también el poder del Espíritu Santo y el Señor quiere que estemos preparados y ahí está el campo esperándonos. Así que esta semana vamos a ver cómo motivarnos y cómo prepararnos para cumplir con la misión que el Señor nos encargó. Estudiemos la lección. Ahora sí, pues la lección nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer. Pero antes de ir a la lección directamente, quisiera agradecerles a cada uno de ustedes porque semana a semana nos acompaña. Gracias por sus oraciones. Estamos orando también por ustedes. Todos aquellos que reciban este video puedan ser llenos del poder del Espíritu Santo, puedan recibir la bendición de lo alto y que el Señor pueda darles sabiduría para que entendamos juntos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y también que podamos reconocer el momento en el cual estamos viviendo, con tantas necesidades y cuán importante es que podamos cumplir con la misión. Por esta razón, la obra misionera, el evangelismo que podamos hacer también se hace compartiendo este video. Así que les animamos para que ustedes puedan compartir. Si no se han suscrito, puedan suscribirse y de esta manera podamos semana a semana comenzar a animarnos más en la predicación de la palabra de Dios y podamos también presentar más material para ustedes. Quisiéramos que en esta oportunidad nuestro hermano Ezequiel nos comparta el versículo cantado como lo hace todas las semanas. El versículo para esta semana se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 44. Motivación y preparación para la misión. Escuchemos al hermano y volvemos. Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos y en los salmos. Después de haber escuchado al hermano Ezequiel, le agradecemos tremendamente por este aporte que él hace para que juntos podamos también escuchar y beneficiarnos con la lectura bíblica. Y vamos una vez más a la Biblia. Vamos a leer este versículo allí en Lucas capítulo 24, versículo 44. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nuestro Señor Jesucristo claramente nos mencionó. Él tenía en su época
el Antiguo Testamento. Tenían la ley, los profetas, los salmos. En el tiempo de Jesús todavía no existía el Nuevo Testamento. Para nosotros es una bendición tener la Biblia completa, tenerlos todos juntos. En esa época lo tenían en rollos y solamente el Antiguo Testamento. Así que nuestro Señor Jesús menciona claramente que las profecías siempre apuntaron hacia Él. Jesús era el centro del mensaje de salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que todas las profecías desde el principio apuntaban a Jesucristo como el Mesías, como el que había de venir a salvar a los pecadores. El Señor tenía ese plan de salvación preparado antes de la creación del hombre. Y una vez que el hombre cayó en pecado, el Señor, que es un Dios misionero, comenzó su obra de salvación, de redención, de restauración. Así que cuando Cristo vino por primera vez, se estaban cumpliendo las profecías. Hasta ese momento apuntaban a Él y Él vino a darle cumplimiento a las profecías. Ahora nuestro Señor Jesucristo también nos dice que va a venir por segunda vez. Y este mensaje tenemos que predicarlo. Tenemos que anunciar al mundo que Cristo viene por segunda vez y su venida está a las puertas. Así que la palabra de Dios también nos dice que nosotros hemos sido llamados a ser los portavoces. Tenemos que predicar, pregonar, anunciar, vivir el Evangelio, de tal manera que las personas no solamente escuchen nuestras palabras, sino que ellos vean en nuestra vida el testimonio cristiano genuino, verdadero, intachable. Eso significa verdaderamente ser cristianos. Imitar a Jesús, vivir como Jesús, andar como Él anduvo. No debe haber un espíritu egoísta en nuestro corazón. No debemos tomar el Evangelio como que es para nosotros y no compartirlo con los demás. El Señor nos motiva, el Señor nos anima y la palabra de Dios nos presenta cómo algunas de las personas que conocían a Jesús fueron también motivadas a compartir estas buenas nuevas. El Evangelio de San Lucas, capítulo 24, desde el versículo 1, nos presenta la experiencia de la resurrección de Jesús. Y aquí nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y diciéndoles, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dijeron estas nuevas de estas cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas. Y resaltemos lo que sigue. Dice, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí nosotros encontramos la experiencia de estas mujeres que en corazón dolido, contrito, sufriendo la pérdida de su maestro, ahora se fueron al sepulcro ya muy de mañana, el domingo, para poder realizar los ritos de la preparación para sepultar a Jesús. Pero cuando ellas llegaron, se dieron con la sorpresa de que Jesús ya no estaba allí. Su cuerpo había desaparecido. Ellas pensaban que se lo habían llevado, que se habían robado el cuerpo. Y habían allí dos ángeles. Ellas no lo reconocieron, ellas estaban tristes, llorando, sus lágrimas no le permitían darse cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor.
Pero estos ángeles le dijeron lo que Jesús les había dicho, que esto iba a suceder. Y ellas corrieron y le dieron las buenas nuevas a los discípulos. Ese es el sentimiento que debe experimentar cada hijo de Dios. Muchas veces estamos pasando por problemas, dificultades que no nos dejan ver lo que el Señor está queriendo ofrecernos, las cosas que el Señor quiere darnos. No estamos viendo todo lo que el Señor pone, las soluciones que el Señor quiere darnos, las bendiciones que el Señor está ofreciéndonos porque estamos enfocados en nuestra tristeza, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Debemos orar a Dios para que Él abra nuestro entendimiento, para que Él nos permita ver sus bendiciones, todo lo que Él está preparando para cada uno de sus hijos. Entonces, los discípulos no les creyeron. Es lo que pasa también con nosotros. Cuando vamos a predicar esas buenas nuevas, esas bendiciones que el Señor ha puesto delante de las demás personas, cuando vamos a predicarles a Cristo, el Salvador del mundo, no creen. Sencillamente no les interesa. No están con ese deseo ferviente de conocer el mensaje de salvación. Están más enfocados en las cosas de este mundo. Están preocupados por las cosas que le están sucediendo, sus necesidades, sus problemas, sus inquietudes, sus negocios, sus placeres, hasta sus pecados. No sienten esa necesidad. Ahora, nosotros tenemos una labor que hacer, que es predicar. Pero la lección dice que el Señor primero nos motiva a nosotros, nos motiva para que nosotros vayamos. Ahora, la motivación no es suficiente. Nosotros tenemos que contestar ciertas preguntas, tenemos que decir ciertas cosas. Por eso tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos prepare. El Espíritu Santo es el que nos capacita, el que va a ayudarnos a recordar lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, lo que hemos memorizado. En el momento oportuno, indicado, el Espíritu Santo nos hará decir las cosas que estas personas quieren escuchar, necesitan escuchar, están esperando escuchar. Pero esto vendrá solamente cuando nosotros tengamos una relación directa con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo en oración, pedir esas bendiciones que están listas para que sean nuestras. ¿Qué vamos a compartir con los demás? En primer lugar, nuestro encuentro con Jesús. En segundo lugar, nuestra experiencia personal en ese caminar con Jesús. Porque la persona que conoce a Jesús no sigue siendo la misma después de ese encuentro. El Señor comienza a realizar un cambio en lo más profundo de nuestro ser. Ese cambio es un cambio existencial, es un cambio que entra y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que va transformando nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Nuestra cosmovisión comienza a ser diferente porque ahora es Cristo el que reina y debe reinar siempre en nuestras vidas. Nuestras reacciones, nuestras respuestas, nuestros planes, nuestras metas, lo que queremos hacer va a estar centrado en el mensaje de salvación de Cristo. Así que esa es la buena noticia, que nosotros tenemos que compartir a Cristo. Estas son las buenas nuevas. Cristo es el Salvador del mundo. Ahora, este mensaje que las mujeres contemplaron, que los discípulos admirados vieron que había sucedido, no era otra cosa que el cumplimiento profético, ¿verdad? Y también nosotros estamos viendo sucesos que son proféticos. Las cosas que el Señor anunció de antemano están ocurriendo para que nosotros podamos certificar que la palabra de Dios es real, que la palabra de Dios se cumple tal como el Señor lo predijo. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que en nuestro corazón hay seguridad de que la palabra de Dios es verdad. Y debemos experimentar ese gozo de haber conocido a Cristo, porque el Señor nos da, como fruto del Espíritu Santo, esas experiencias maravillosas de fe. A veces uno puede decir, no, estas cosas son demasiado buenas como para creerlas. ¿Cómo es posible que el Señor va a hacer estas cosas hoy en día frente a las situaciones que estamos pasando, los momentos duros que está viviendo este mundo? ¿Y hay algo bueno en esto? Sí, esto es lo que el Señor
nos da. Aquí, en esta tierra, podemos comenzar a experimentar ya lo que hemos de experimentar en el cielo, pero aún en una pequeña porción. Cuando el Señor venga, lo veremos en su plenitud. El apóstol Pablo dice, ahora vemos como por espejo, mas cuando Él venga veremos cara a cara tal como Él es. Así que ahora podemos disfrutar, degustar, saborear, aunque sea en parte. Pero eso ya es bastante. Frente a un mundo contaminado de tiniebla, de oscuridad y de pecado, el Señor nos permite caminar en su luz, caminar por el sendero que nos lleva a la vida eterna. Cuando Jesús, pues, se les presentó a los discípulos, Él estuvo todavía unos 40 días con ellos y estuvo animándolos, ¿no? Esa motivación tenía que confirmarse, Él tenía que estar con ellos y no solamente compartiendo un pan, compartiendo un pescado y dándoles ánimo, sino que Él mismo confirmó todo lo que ya les había estado enseñando por 3 años y medio. El Señor Jesucristo ahora quería que ellos estén firmes y la convicción esté asentada para que ellos puedan comenzar esta misión que Él les había encargado. Así que la palabra de Dios aquí juega un papel muy importante. Conocer al Dios poderoso, creador, a través de su palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y así como la palabra de Dios en el principio tuvo el poder para crear todas las cosas, hoy en día Cristo, que es también la palabra de Dios, tiene poder para transformar los corazones más duros, las vidas de aquellos que nosotros pensamos que no tienen salvación. El Señor puede transformar y cambiar sus vidas. Necesitamos nosotros, pues, cambiar nuestra forma de ver el mundo, o sea, nuestra cosmovisión. Tiene que tener como centro a Cristo, ya no el mundo, ni los placeres, ni las cosas terrenales. Cristo debe comenzar ahora a ser el que ponga la dirección, el que marque la pauta en nuestras vidas. Nuestras experiencias con Jesús deben sostenerse bajo el fundamento de un escrito está. Debemos fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. Y para esto, mis queridos amigos y hermanos, es necesario que nosotros pasemos tiempo con la palabra. Debemos dedicar tiempo a estudiar la Biblia. Los bereanos escuchaban los mensajes y estos venían y estudiaban para ver si es que lo que habían dicho era cierto. Así también nosotros no podemos ni debemos contentarnos o estar seguros en lo que dicen otros. Tenemos nosotros también que ir a la fuente, ir a la palabra, meditar, estudiar, reflexionar, pero también profundizar en aquellas verdades que ahora estamos conociendo. Jesús dio instrucciones a sus discípulos de manera precisa, ¿no? Dice, vayan a Jerusalén y allí van a quedarse hasta que llegue la promesa del Padre, aquella promesa que les dará a ustedes el poder para cumplir con la misión. Y ellos estuvieron allí, pero no estuvieron ociosos. Ellos estuvieron orando, ellos estuvieron también organizándose. Ahí les faltaba un discípulo. Ellos hicieron una reunión en la cual, pidiendo la bendición y la dirección de Dios, escogieron a Matías para que pueda cumplir el rol que había dejado vacío Judas. O sea, la iglesia, mientras que espera la lluvia de bendición de lo alto, debe estar activa, debe estar orando, debe estar estudiando, debe estar organizándose para que el Señor pueda usarlos de una mejor manera, más plenamente, más efectivamente. La prioridad de Dios es salvar a los perdidos y nuestra prioridad debe ser ponernos en las manos de Dios para que el Señor nos use para este cometido importante que es la predicación del Evangelio para la salvación de las almas que están pereciendo en este mundo de pecado. ¿Cómo debemos pues trabajar nosotros, mis queridos hermanos? No podemos estar aislados, no podemos hacer el trabajo uno por aquí, otro por allá. Tenemos que estar unidos. La predicación del Evangelio es más efectiva cuando lo hacemos en grupo, cuando nosotros oramos juntos, cuando estamos animados como cuerpo, como iglesia, a hacer la obra del Señor. Vamos a ir al libro de Hechos porque Lucas termina aquí con el capítulo 24, pero continúa en Hechos y allí él nos relata lo que sucedió
después. En el capítulo 2 y en el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Habían pasado ya los días de espera. Estaban en Jerusalén. Ya habían pasado 40 días y ahora el Señor estaba mostrándoles el cumplimiento de su promesa. Pentecostés es el momento cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los discípulos. Pero ellos estaban mostrando un espíritu diferente. Dice que ahora estaban ellos unánimes, o sea, eran de un mismo ánimo, tenían objetivos en común, pero dice también que estaban juntos, no estaban dispersos como antes, que corrieron, se escondieron, que tenían temor, y aun cuando Cristo resucitó, ellos atemorizados se habían escondido, ahora no. Ahora habían superado el temor, porque cuando el amor llega, Dios llega, Él hace huir el temor. Y el Espíritu Santo toma posesión de ellos. Dice que desciende como unas lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos y entonces comenzaron a predicar con poder. La bendición del Espíritu Santo fue para aquellos que no creían. Fueron utilizados los discípulos, pero no para un beneficio egoísta, personal, particular, sino fue para beneficio de aquellos que habían ido a adorar en las fiestas judías tradicionales, pero que no tenían el sentido, no tenían esa profundidad espiritual que ellos buscaban. Se había convertido en una religión tradicional, se había convertido en una religión que no tenía fondo. Entonces el Señor aprovecha esta oportunidad para que a esa gente necesitada de Dios les llegara el Evangelio. Así que comenzaron a predicar, ¿no? Comenzaron ellos a anunciar el Evangelio y muchos se asombraron, dijeron, estos están ebrios. Y Pedro se levantó y dijo, no, señores, no estamos ebrios, sino que es el poder de Dios y comenzó a predicarles del mensaje de salvación, de lo que los judíos habían hecho con Jesucristo y cómo Jesucristo había resucitado y cómo el Señor estaba listo para bendecir a todos aquellos que abrieran sus corazones, por lo que ahora Él estaba dispuesto a hacer. No importa el pecado que hayan cometido, no importa que los judíos hayan crucificado a Jesús, si se arrepienten, el Señor los perdona, pero lo que habían hecho era algo terrible, pero todo era en cumplimiento profético, todo estaba ya anunciado en los escritos del Antiguo Testamento. Y después de haber predicado con poder, después de haber escuchado el mensaje y todos asombrados porque escuchaban en su propio idioma, entonces ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Miren ustedes allí en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 37, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hemos hecho algo terrible. ¿Habrá salvación para nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al trabajar juntos de forma armoniosa, el Señor estuvo preparando a esa iglesia, a ese pueblo, para que ahora llegue a todos el Evangelio. Porque fue una predicación tremenda, poderosa. Dice la palabra de Dios que aquel día se bautizaron como 3,000 personas. Aquellos que recibieron el mensaje se entregaron al Señor. Ellos iban a regresar a sus lugares de origen, ellos iban a viajar a diferentes lugares y se iban a llevar eso con ellos y el Evangelio iba a comenzar a expandirse, a regarse, a llegar a diferentes ciudades, a otros rincones del mundo conocido. Pero el Espíritu Santo opera cuando nosotros estamos preparados para recibirlo. El Espíritu Santo opera cuando nosotros estamos listos porque hemos recibido al Señor, hemos recibido su palabra, hemos sido humildes, hemos quitado todas las dificultades, todas las asperezas y ahora estamos listos para recibir al Señor. Entonces el Señor comienza a hacer su obra maravillosa y así
La iglesia primitiva fue una iglesia de bendición, una iglesia poderosa. Ellos comenzaron no solamente a predicar, sino a enseñar a través de su vida y de su ejemplo lo que es una verdadera iglesia cristiana. Dice en el capítulo 2, versículo 43, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ellos tenían el poder de Dios y estaban comenzando la iglesia. El Señor estaba haciendo maravillas para que todos pudiesen ver la verdad que había en el mensaje de salvación, en la palabra que venía de los discípulos, en el mensaje salvador de Jesucristo. Y dice, y todos los que habían creído estaban juntos. Una característica muy importante, mantenerse juntos. La unión hace la fuerza. Y dice, y tenían en común todas las cosas. Ellos compartían, ellos daban. No había ese egoísmo natural del ser humano. Cristo transforma las vidas. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había mucha necesidad, había mucha pobreza, pero había un corazón agradecido y dispuesto también a compartir las bendiciones que Dios había dado a sus hijos. Hoy en día necesitamos personas con este mismo corazón, dispuestas a compartir, dispuestas a desprenderse de ese egoísmo natural que muchas veces nos, nos dice, esto es para ti, ¿por qué vas a compartir, verdad? Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia primitiva era una iglesia familiar, era una iglesia en donde todos trataban de mantener ese espíritu de unidad, de familiaridad, de santidad. Pero sobre todas las cosas, había un discipulado poderoso. El Evangelio llegaba por la predicación, el poder del Espíritu Santo, pero de ahí en adelante la enseñanza que se realizaba era a través del ejemplo. El mismo apóstol Pablo más adelante llegó a decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La imitación del carácter de Cristo se logra a través de la contemplación que nosotros realicemos de Él a través de su palabra. Y en el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia fue instituida por nuestro Señor Jesucristo para que sea el medio a través del cual se alcancen a las personas y se preparen para el cielo. Acá hay una cita muy interesante en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro que quiero compartir con ustedes. Dice, nuestra vida debe estar ligada a la vida de Cristo. Debemos extraer constantemente de Él, participar de Él, el pan vivo que descendió del cielo, bebiendo de una fuente siempre fresca, siempre ofreciendo sus abundantes tesoros. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros y permitimos que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nuestra vida no será cansadora, monótona, tediosa, aburrida, porque estaremos nosotros bebiendo de la misma fuente, estaremos descubriendo esos tesoros, estaremos alimentándonos de ese pan de vida. Sigue diciendo, nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios, como si habláramos con un amigo. Esta es la esencia de la verdadera relación con Dios, del verdadero discipulado, del verdadero cristiano. Tener una oración como un amigo con Dios. Él nos dirá sus misterios personalmente. A menudo nos vendrá un dulce gozo y sentido de la presencia de Jesús, como que está a nuestro lado. A menudo nuestro corazón arderá dentro de nosotros mientras Él se acerque para ponerse en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. Qué maravilloso. Enoc caminó con Dios y se lo llevó porque aprendió a estar a su lado. Cuando cuando esta verdad es experimentada por el cristiano, se van a ver en su vida sencillez, humildad, mansedumbre y una bondad de corazón que muestren a todos aquellos con quienes se relaciona que ha estado con Jesús y ha aprendido de él. La motivación Jesús nos la da.
La preparación nos la da el Espíritu Santo y nuestra vida debe estar de ambas, motivados y preparados para que podamos dar aquello que el Señor nos ha dado, que el Evangelio pueda llegar a todos los rincones, a todas las personas, en todo lugar, para que Cristo venga pronto. Que el Señor nos siga preparando para que sigamos predicando su palabra, para que sigamos predicando el Evangelio y para que nosotros podamos pensar en nuestro prójimo y ellos también alcancen la salvación. Que el Señor nos bendiga. Un feliz sábado, una feliz semana. Nos vemos la próxima vez.